porque era bastante feo. Claro, yo no los critico, estaban en su dolor, no es que los estoy criticando, pero no podíamos nosotros ni concentrarnos por los alaridos que pegaban allá. Cuando ya eso se calmó, comenzó aquí el servicio. Y en mi mente no se me olvida, qué diferencia. Estercita cantó el himno favorito de su madre, oramos juntos, entonamos algunos himnos y luego ella dijo algunas palabras, recordando a sus hermanitos, a sus hermanos mayores, los deseos de su mamá de verlos todos en el día del regreso del Señor Jesús. Y a la hora de bajar el cajón, el hermano mayor dijo, mamá, no te decimos adiós, hasta luego, nos vemos prontito. Cuando venga el Señor Jesús, te veremos otra vez. ¿Qué diferencia? Y saben, en ese día, yo estaba joven, 13 años, me hizo un impacto tan grande que esto fue lo que yo pensé. Yo dije, vale la pena ser un cristiano. Vale la pena tener una fe y una esperanza. Aunque más no sea para la hora de la muerte, miren la diferencia. ¿En cuál de los dos lugares te gustaría estar? ¿En cuál de los dos sepelios? En este, una paz. No es que no estaban sufriendo. Siempre una despedida causa dolor. No es fácil la muerte, enfrentarla para nadie. Años más tarde me tocó a mí enfrentar la muerte de mi padre y luego la muerte de mi madre. Y los dos están enterrados también en el Forest Lawn, en el mismo lugar. Y cada vez que yo voy allá me acuerdo de esto que yo les estoy contando. Porque cuando yo tenía 13 años yo dije, vale la pena ser cristiano. Vale la pena tener esta fe. Y hasta pensaba para mis adentros, esta gente no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y aun si fuera mentira que no hay un Dios en el cielo, aun si fuera mentira que Cristo no va a regresar, ahí están las dos escenas. Si no hay un Dios y no hay una venida de Cristo, estos que perdieron a su ser querido, ahí se acabó todo. Y también con la mamá de Esther, ahí se acabó todo. Quedan parejos. A nadie le sucede nada más, porque si no hay una vida eterna y no hay una venida del Señor, la muerte es el fin de todo. Los dos terminan igual, ni gana uno ni gana otro. Pero la familia que queda detrás tiene más paz y tranquilidad teniendo una esperanza. Eso yo decía como joven, claro, hoy en día yo tengo la plena certeza de que hay un Dios en el cielo. Porque si no hubiera un Dios, ¿de dónde salimos nosotros? ¿De dónde vinimos? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos dio la vida? Pero no solamente eso, sé que hay un Dios porque todo lo que dice la palabra de Dios se cumple. Y sé que hay un Dios porque Él hizo el milagro en mi vida. Y yo les puedo contar experiencia tras experiencia en las cuales yo comprobé en mi propia vida que hay un Dios que responde las oraciones, que hay un Dios que hace milagros. Pero les vuelvo a mi pensamiento de cuando tenía 13 años. Yo decía, bueno, si no hay nada más después de la muerte, si esto es el fin de todo, de todos modos yo quiero ser cristiano porque me da una esperanza. Pero ¿qué si hay un Dios? Decía yo, ¿verdad? Hoy no digo así. Hoy digo, yo sé que hay un Dios, ¿verdad? Pero en aquella época, como jovencito, que uno piensa muchas cosas, ¿verdad? Yo decía, ¿y qué si hay un Dios en el cielo? ¿Y qué si hay una venida del Señor Jesús? Hay 50-50 chance, ¿verdad? Mitad y mitad de chance de que sea verdad, que este libro sea cierto y que todo lo que dice sea cierto, o puede ser que no sea cierto, que nomás lo escribieron los hombres. Pero ¿y qué si es verdad?
¿Y qué si hay un Dios? Decía yo. ¿Y qué si hay una venida del Señor? Yo no quisiera estar en los zapatos de los que no creyeron. Yo no quisiera estar entre aquellos que van a dar cuentas y no creyeron en ese Dios. Me gustaría estar entre los que sí creyeron, porque hay mucha esperanza y mucho galardón. Hay una gran promesa. Y si es cierto que el Señor va a venir, entonces vale la pena creer, vale la pena vivir como cristiano y esperar la venida del Señor. Porque si hay una resurrección de los muertos, los que no creyeron no tendrán vida eterna. Sigamos leyendo. Y ahora vamos a ver. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y cada vez que yo leo esto me acuerdo de esa gente que no tenía esperanza. Sigue diciendo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Jesús murió y resucitó? ¿Cuántos de los que están aquí creen en la muerte y en la resurrección de Cristo? ¿Puedo ver las manos? Ok. Si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también debemos creer que traerá Dios con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, también tienes que creer que los que murieron o durmieron en Él van a volver a la vida y el Señor los va a traer de vuelta a la vida. Sigan leyendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, hermanos, aquí dice que cuando el Señor Jesús regrese en las nubes, con voz de mando, con voz de arcángel, va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar. Y los vivos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a darle la bienvenida en los aires. Y así nos iremos para estar con el Señor. Esa es la promesa para el cristiano. Cuando Jesús regrese, los muertos van a resucitar. Ahora, ¿cómo resucitó el Señor Jesús? ¿Resucitó como un espíritu o resucitó con carne y hueso? ¿Resucitó con su cuerpo físico? ¿Se acuerdan cuando se apareció? Que Él les mostró ¿qué? Sus manos y sus pies. Se abrió el manto y les dijo: mirad mi costado, donde le habían clavado ¿qué? La lanza. Y le dijo a Tomás, que no había estado la primera vez que Él se les apareció ese domingo de resurrección, Tomás no estaba presente. Y cuando le contaron: vimos al Señor, ha resucitado, era Él. Él dijo: ay, hasta que yo no lo crea, ¿qué? Hasta que no lo vea, no lo cree. 8 días más tarde Jesús regresó. Y todos sabían que nadie había visto al Señor Jesús desde hacía una semana. Que nadie le podría haber contado a Él lo que había dicho Tomás, porque Tomás no estuvo cuando Él se apareció. Pero lo primero que dijo el Señor Jesús cuando se apareció fue: paz a vosotros. Y luego dijo: Tomás, ven para acá.
ven, mete tu mano aquí en el costado, mira, vamos a leerla, vamos a leer el pasaje. Está en San Juan, en el capítulo 20. Dice en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, San Juan capítulo 20 y versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que les mostró ¿qué? Las manos, los pies y el costado. En el versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. ¿Saben lo que quiere decir Dídimo? ¿No? Le llamaban Dídimo a Tomás. Quiere decir, no, quiere decir mellizo, gemelo. Él tenía un hermano gemelo, por eso se llamaba Dídimo. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no lo creeré. Y 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús. Estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y inmediatamente le dijo a Tomás: ven, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús resucitó entonces con un cuerpo físico. Traía las marcas de los clavos en sus manos. Traía la marca de la lanza en su costado. E incluso, dice San Lucas en el capítulo 24, San Lucas capítulo 24, aquí cuenta la conversación que hubo entre Jesús y los discípulos esa primera vez que se les apareció. Dice el versículo 36 en adelante: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Los espíritus comen? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió,
delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba todavía con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora, ¿notaron? Les mostró las manos, los pies. Les dijo, palpad, tocad, ved, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Así que Él resucitó con un cuerpo real, con el mismo cuerpo con que fue crucificado. Comió delante de ellos. Y luego dice, lo sacó afuera a Betania. Betania queda enfrente de Jerusalén, era la aldea de María y Marta. Y arriba, el pueblo de Betania es una montaña, o sea, es un pueblo que está en la ladera de la montaña. Ese monte se llama el Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba sobre eso? Allí está Betania. Jesús subió el monte y al llegar a Betania, arriba, sobre el Monte de las Olivas, desde allí fue levantado en el aire. Fue alzado y le recibió una nube. Ahora, el que escribió el Evangelio según San Lucas se llama Lucas, pero él también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos ahora al libro de Hechos. Después de San Lucas viene San Juan y luego viene Hechos. Más adelante. En el capítulo 1. Hechos capítulo 1. Aquí está la misma historia que acabamos de leer y cómo Lucas retoma la historia de ahí en adelante. Y dice en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quiénes eran esos dos varones de vestiduras blancas que se les aparecieron a los discípulos? Eran dos ángeles. Y dice que les dijeron, ¿por qué estáis mirando arriba al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le visteis ir
al cielo. ¿Lo estaban viendo cuando se fue? ¿Tenía un cuerpo real? ¿Era de carne y huesos? Los ángeles dijeron, de la misma manera como se fue, así vendrá. Si se fue en forma visible, va a regresar en forma visible. ¿Lo estaban viendo? Cuando Él regrese lo van a ver. Se fue con un cuerpo de carne y hueso, va a regresar con un cuerpo de carne y hueso. De la misma manera como se fue. Se fue en una nube, va a regresar ¿cómo? A ver, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, al final de todo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. Dice el apóstol San Juan, que escribió el Apocalipsis: he aquí que viene con las nubes, ¿y cuántos lo van a ver? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuántos lo van a ver? Todo ojo lo verá, todas las tribus de la tierra se van a lamentar. Ahora, ¿por qué se van a lamentar? Por no haber aceptado, por no estar preparados para la venida del Señor. Ahora déjenme decirles, cuando Cristo venga, va a venir en las nubes del cielo en forma visible, audible, todo ojo le verá, pero el mundo va a quedar dividido en dos bandos. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de dos caminos, de dos puertas, de dos destinos? Hoy vamos a ver el final de esos dos caminos. En la venida del Señor, el mundo va a quedar dividido en dos bandos. Y vamos a leer de esto. Vamos a primera o a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Recién leímos en primera de Tesalonicenses. Ahora vamos a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Dice allí, comenzando con el versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Dice: y a vosotros que sois atribulados, os dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución, para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Notaron? Lo que va a ser la diferencia en el día de la venida del Señor van a ser los que creyeron y los que no creyeron. Los que aceptaron al Señor y los que no le aceptaron. Dice aquí, los que obedecen al Evangelio y los que no obedecen al Evangelio. Unos van a sufrir pena de eterna perdición. Van a quedar separados de la presencia del Señor, excluidos de su gloria. Y los otros, los que creyeron en Él, los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que obedecen el Evangelio, dice que le van a dar la bienvenida cuando Él venga. Y dice aquí que va a ser admirado por aquellos que creyeron. Dos grupos de personas: los que le reciban, los que estén preparados, y los que no estén preparados, los que no hayan creído en la palabra de Dios. Por eso les decía yo al principio, al contarles la historia de Esther, mi amiga, y que si es verdad lo que dice la palabra de Dios. Yo no quisiera estar en los zapatos de aquellos
que rechazaron al Señor. No quisiera estar en el lugar de aquellos que habiendo conocido esto dijeron, no, eso es puro cuento, a saber quién escribió la Biblia. Esa la escribieron los hombres. ¿Quién sabe eso de que Cristo va a venir? ¿Quién sabe eso de que va a venir en las nubes del cielo? Déjame vivir la vida, gozar de la vida tranquilo, total. Todo el mundo se muere y ahí se acabó todo. Pero ¿y qué si hay un día del juicio? ¿Y qué si el Señor viene en las nubes del cielo? Y es que va a venir. Y porque va a venir, todos nosotros tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Y yo no quisiera entonces estar en los zapatos de aquellos que lo rechazaron. Qué terrible. Ahora, dos grupos de personas. Vamos a ver un grupo y después vamos a ver el otro. Vamos a ver primero el grupo de los que estén preparados. De los que estén preparados. En el libro de Isaías, en el capítulo 25. Isaías, capítulo 25. Nos dice en el versículo 9. Isaías 25, 9. Y se dirá en aquel día. ¿Lo encontraron? Isaías 25, 9. Se dirá en aquel día. He aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Alabado sea su nombre. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que van a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él viene a salvarnos. Ese va a ser el grupo de los que le estén esperando, levantando sus brazos en alto, van a decir, este es Jehová, este es Jesús, a quien hemos esperado, nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. Y el versículo anterior dice, destruirá a la muerte para siempre. Isaías 25, 8. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los ojos de ellos, de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Él viene a enjugar toda lágrima, Él viene a poner fin a la muerte, a quitar la afrenta de su pueblo. Y Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Yo quiero estar en ese grupo, en los que le den la bienvenida en gloria diciendo, este es mi Dios y me viene a buscar. Por cierto, ya que tenemos abierto allí en Isaías 26, vamos a leer el versículo 19, la promesa del Señor. Dice, tus muertos vivirán. ¿Qué dice el Señor? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y aquí está lo que Jesús va a decir con esa voz de trompeta cuando suene la voz del Señor. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocíos de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Tus muertos vivirán. ¿Tienes tú a alguien a quien te gustaría volver a ver? ¿Tienes a alguien a quien la muerte te ha arrebatado? ¿Tienes quizás algún ser querido que tuviste que decirle adiós? ¿Será que tienes un hermano o una hermana? ¿Cuántos de los que están aquí tienen un padre o una madre que ya descansa en la tumba? Puedo ver las manos. Los demás tienen la dicha de tener sus padres vivos todavía, ¿verdad? ¿Cuántos tienen
un ser querido, quizás un